Cristina Valverdú, especialista de la medicina tradicional china con estudios en el país asiático. Desde hace muchos años se ha dedicado a divulgar esta medicina para los países de habla hispana y su país de origen España. Es miembro del Comité de Comunicación de la Federación Mundial de Acupuntura y trabaja con el Comité de Regulación de las Terapias Naturales y el Observatorio Internacional de la Medicina China de España, quienes recogen información de cómo está regulado en el extranjero, creando artículos y recopilando evidencia científica. Cuéntanos qué es la medicina tradicional china. No es una medicina ni alternativa ni parcial, es una medicina completa, ¿no? Pero yo quisiera saber un poco qué fue lo que pasó y en qué momento es que China, porque entiendo que China en algún momento como que renegó de su medicina. China se quiso abrir al mundo, ¿no? Y por esa antigua globalización ya que viene desde hace muchos años, este concepto no es muy nuevo, sino que el mundo se ha ido globalizando y en esta especie de actualización, ¿no? Pues China renegó un poquito de la medicina china porque la veía una medicina pues como arcaica, no modernizada, venía la medicina occidental, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que ya está entonces incursionando en los hospitales del mundo. Estamos aquí conectados con Cristina Valverdú, una gran mujer excepcional, especialista en la medicina tradicional china y una persona que está divulgando la medicina en español para todos nuestros países suramericanos y también de habla hispana. Estoy muy contenta, Cristina, que me has aceptado esta invitación y Yo saber que, también. y saber que contigo vamos a aprender cosas tan importantes como es la salud, desde la sabiduría más de las más antiguas que han podido existir en este planeta, que es la salud china, la medicina tradicional china, como ellos nos han enseñado a nosotros. Entonces, pues bienvenida y gracias por Muchas estar gracias. aquí. Muchas gracias. El placer es mío de estar contigo y de poder ofrecerme esta ventana abierta a todos los países de habla hispana para poder promocionar, divulgar, explicar y entender la medicina tradicional china, que siempre, 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 tú ya lo sabes, es tan, tan interesante, infinita, porque no termina nunca. Nunca termina y contigo vamos a aprender y no que espero que esto no sea la primera entrevista porque aquí vamos a hoy a hablar como de primera instancia qué es la medicina tradicional china y tú nos vas a contar esto y seguramente que más adelante a futuro vamos a seguir aprendiendo contigo. Por ahorita cuéntanos qué es la medicina tradicional china. Bueno, la medicina tradicional china es una de las medicinas más antiguas que existen, vigentes, que están en todo el planeta. Tiene más de 2.500 años ya de historia documentada, pero ya sus raíces son mucho más antiguas, ¿eh? Y están ligadas sobre todo pues, a la observación de la naturaleza y del cuerpo humano y esa relación que hace que la medicina china sea tan holística, ¿no? Ya en los textos antiguos del canon del emperador amarillo, llamado el Huang Di Neijing, allí ya se empezaba a establecer los principios del yin y el yang y de la preservación de la salud. Entonces, la medicina tradicional china ha ido evolucionando. Ya, por ejemplo, por contarte un poquito de historia, porque creo que es muy interesante cómo ha ido evolucionando. ¿Cómo nació y cómo evolucionó? Cómo nació a través de la observación, ¿no? Pero luego, durante las dinastías, el conocimiento de la medicina tradicional china, a medida que avanzaban las dinastías y cambiaban, este conocimiento se iba sistematizando, ¿no? Es decir, se iba recopilando, se iba haciendo un sistema completo. Por eso la medicina tradicional china, podemos decir que es como una medicina occidental, como la que conocemos en medicina occidental, es decir, tiene sus bases teóricas propias, tiene su método propio, etcétera. Es una medicina completa. Esto es muy importante porque no es una medicina ni alternativa ni parcial, es una medicina completa, ¿no? Y bueno, ya en toda esta sistematización que se fue haciendo durante todas las dinastías, a partir ya de 1949, esta medicina tomó forma, ¿no? Y ahora pues se enseña en las universidades
de forma sistemática, con 5 años de carrera universitaria y ya es reconocida en muchos países del mundo, ¿no? Es una medicina. O sea que esto quiere decir, Cristina, que la medicina tradicional china, ya que como tú dices que es complementaria, esto quiere decir que ya está entonces incursionando en los hospitales del mundo y todos los espacios, las Sí. clínicas. Sí, en China, por ejemplo, la medicina tradicional china está en todos los hospitales, porque ya por ley todos los hospitales deben tener un departamento de medicina tradicional china, aunque sean hospitales occidentales. Y luego, pues, la curiosidad es que en China, por ejemplo, tú puedes escoger visitarte en medicina occidental, visitarte en medicina china o la fusión de las dos, hacer la combinación de las dos medicinas. Entonces está muy Claro. establecida, sí, 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 sí. Cristina, entonces, bueno, como que, bueno, yo creo que ese punto vamos a tocarlo bien chévere, de esta combinación de la medicina occidental con la medicina tradicional, pero yo quisiera saber un poco qué fue lo que pasó y en qué momento es que China, porque entiendo que China en algún momento como que renegó de su medicina, o bueno, o la estancó de alguna manera, pero después otra vez se activó. Entonces, como en ese origen y en esa historia, cuéntanos qué fue lo que pasó ahí. Como que, Bueno, sí, hubo un momento de la historia de China, no solo por la medicina china, sino pues porque China se quiso abrir al mundo, ¿no? Y por esa antigua globalización ya que viene desde hace muchos años, este concepto no es muy nuevo, sino que el mundo se ha ido globalizando y en esta especie de actualización, ¿no? Pues China renegó un poquito de la medicina china porque la veía una medicina pues como arcaica, no modernizada, venía la medicina occidental, etcétera, ¿no? Pero ya poco después de este impasse, de este tiempo cortito en el que China buscaba situarse en el mundo y encontrar más o menos su rol, ¿no? Se dieron cuenta de que en realidad lo que tenían es un tesoro, ¿no? Y ese tesoro, que lo consideran actualmente uno de los grandes tesoros de la cultura china, es la medicina tradicional china, se reactivó poco después, cuando China encontró un poco su sitio y su rol en el campo internacional, se reactivó de nuevo y fue cuando se terminó de sistematizar hasta el día de hoy, que la tenemos totalmente sistematizada e integrada en el sistema sanitario. bueno, nosotros entendemos aquí en Occidente que la medicina tradicional china, como bueno, la mayoría de las personas pensamos que es un algo alternativo. Tú dijiste ahorita es complementario. Entonces, eso, ¿qué es lo alternativo en ese caso para diferenciar con lo que es algo como tan Claro, complementario? es que para empezar, la OMS modificó esa nomenclatura que nosotros utilizábamos antes de decir que las medicinas naturales o la medicina tradicional china, la ayurvédica, son medicinas complementarias, ¿no? Esa nomenclatura se cambió porque las medicinas en realidad no son, perdona, no son alternativas, ¿no? Se Alternativas. cambió lo alternativo. No son alternativas, es decir, no tenemos que o, sino que son y, es decir, esta y esta, ¿no? Ya. Entonces, eso la nomenclatura se modificó hace unos años en la Organización Mundial de la Salud para integrarlas porque en realidad se han dado cuenta de que hay una gran parte de la población, sobre todo del mundo más, de la parte norte del mundo, que las utiliza muchísimo. La parte del sur, ¿no? Digamos, pues todos los países del sur, las medicinas naturales son su base de medicina, ¿no? Pero hay una gran parte de la población occidental, Estados Unidos, Europa, etcétera, que utiliza mucho. Entonces, no son medicinas alternativas, sino que son complementarias e integrativas. Ese cambio de nomenclatura fue crucial para que después, posteriormente, la OMS pues, integrara en sus planes pues, la medicina tradicional china dentro de todo lo que es la clasificación de enfermedades que tiene la OMS. Sí, sí, Me sí, es parece muy importante. espectacular, claro, me parece espectacular que esto ya ha sucedido así, porque sí hemos visto muchos resultados importantes de sanación. Pero bueno, entonces, ¿qué diferencia ahorita sí ya como que ya es una complementaria? ¿Qué diferencia hay como con la occidental?
la medicina Con la tradicional china. occidental, bueno, hay muchas diferencias, pero se complementan muy bien. La principal diferencia es que parten de bases teóricas diferentes. La medicina occidental parte de una base teórica que todos conocemos, la del diagnóstico a través de, por ejemplo, pues, el análisis clínico, etcétera, etcétera. Y la medicina tradicional china se basa en una base teórica diferente. Habla otro idioma. Aunque explica lo mismo, lo explica de manera diferente. Y las diferencias también son muy sustanciales en cuanto a tratamientos, porque evidentemente todos sabemos que la medicina occidental pues está más enfocada al tratamiento farmacológico o al tratamiento, por ejemplo, de la cirugía, etcétera, etcétera, y la medicina tradicional china está enfocada en otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, las bases básicamente son a nivel de base teórica que explican la enfermedad de manera diferente y también a nivel de, en el nivel del tratamiento, son diferentes. Son Son diferentes. Y diferentes. entonces bueno, ya iremos hablando de esas diferencias un poco más, de esos principios más de la medicina tradicional china, que seguramente vamos a ir comprendiendo por qué son diferentes en el método de tratamiento. Yo sí te quisiera preguntar, Cristina, tú que ya eres tan especialista en este tema, ¿por qué por qué el ser humano se enferma? ¿Por qué? ¿Qué dice la medicina tradicional china? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, tampoco hacemos mal, tampoco hacemos mal. El ser humano se ha enfermado toda la historia. La enfermedad Claro. es el desequilibrio bueno, pues de nuestra naturaleza de estar sanos, ¿no? Es difícil a veces mantener el cuerpo en una posición o en un equilibrio que sea perfecto. Siempre oscila como el yin y el yang, ¿no? Todo oscila en movimientos en los que ahora tengo más yin, ahora tengo más yang, pero básicamente se mueven en un cierto equilibrio. Pues el cuerpo funciona igual. Es una máquina que depende mucho de varios aspectos que pueden ser los físicos, los mentales nuestros y también los del medio ambiente. Entonces, este equilibrio entre estos tres pilares es lo que muchas veces cuesta de llegar a sostener, ¿no? Y claro, ¿qué nos pasa en el modo en el que estamos viviendo ahora? Pues que hemos perdido un poco la conexión con, sobre todo con los ritmos naturales, con los ciclos, que esto, por ejemplo, no hace tantas generaciones, mis abuelos, por ejemplo, vivían más acorde con esos ciclos naturales, ¿no? Ahora comemos muy tarde, dormimos poco, abusamos mucho del móvil, nos movemos poco y sobre todo comemos fuera, alimentos muy fuera de temporada muchas veces. Entonces, hemos perdido un poco ese ritmo, ¿sabes qué te quiero decir? Como esa sincronía con los ciclos de la naturaleza, un De lo que poco. le llaman como el ciclo circadiano, algo así. Sí, sí, el ciclo circadiano y en Ah, general, pues, todos esos aspectos de la vida cotidiana que necesitan, porque, ¿sabes? En realidad al cuerpo lo que le gusta son las costumbres. Al cuerpo le gusta saber ¿a qué hora me voy a levantar? ¿A que siempre más o menos me voy a dormir a la misma hora? El cuerpo necesita esa rutina. Le claro. gustan las rutinas. Eso no quiere decir que un día pues yo salga a divertirme y pueda pues irme a dormir mucho más tarde, ¿no? Pero por lo general al cuerpo le gusta saber qué voy a comer, porque ya lo sabe, porque tengo unos hábitos de alimentación, mis enzimas ya se preparan. Entonces, el cuerpo es un cuerpo, el cuerpo físico en realidad es muy proclive a las rutinas, ¿no? Cuanta más rutina le damos, más fácil se lo ponemos. Claro, y entiendo que esto es como lo que ahorita está muy nombrada esa palabra higiene, ¿no? La higiene de Sí, salud, la higiene alimentaria, la higiene del sueño. Esa palabra exacto. higiene es como se ha organizado, límpiese internamente, o sea, maneje Sí. su buena, depúrese. Es una cosa linda y bueno, que la medicina tradicional china siempre lo ha dicho y nosotros hemos sido bien sordos desorganizados, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, ahorita ya como que el entender que está cogiendo tanto auge y que nos enfermamos porque nos cansamos de usar la medicina química, esta medicina que a veces nos cae, nos sirve para una cosa, pero nos cae mal al estómago.
nos cae claro. mal el estómago y nos hace daño el riñón. Entonces, obviamente la medicina tradicional, la medicina occidental es muy válida, pero creo que necesitamos de urgencia empezar a implementar a nuestro cuerpo la sabiduría de la medicina tradicional china. Y me gustaría como saber cuáles son las terapias, cuáles son los métodos que usa la medicina tradicional china, qué usa, qué Bueno, tratamientos. tú ya los conoces todos, pero ya Algunos, los... mira, yo te voy a mostrar que por aquí, es que lo que pasa Mira, es la que moxa. la moxa, Qué maravilla. ¡Oh! Muy bien. Uy, 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 estos vasos son de cristal. Muy bien, muy bien, muy bien. sí, son de cristal. Lo que pasa es que como por allá estuvo una persona muy conocida en el mundo de la política, que es una persona cercana a mí, de mi familia, que es Milton Reyes, entonces él me trajo de allá de China con la persona Ah, que conocí, que me conoció contigo, o sea, nos presentó a Milton. la conexión, sí, Entonces, Milton, Milton. Pero claro, yo pensaba, cuando lo he visto, digo, uy, son muy de China esto, ¿eh? Sí, claro, él trajo esto de la universidad donde tú también estuviste participando, ¿no? En esa sí. universidad. Cuéntanos La, un poquito de esa universidad, cuéntanos, cómo fue? Sí, la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín es una de las Exacto. universidades más reconocidas a Sí. nivel bueno, de toda China, evidentemente mundial, pero sobre todo de China. Es una universidad que está unida a la Academia de Medicina Tradicional China. Se sigue investigando la medicina china, no solo se enseña, sino que también se sigue investigando, se sigue sistematizando, se acompaña a la medicina china en este recorrido de modernización, porque las necesidades, las enfermedades también van modificándose con el tiempo a medida que las sociedades van avanzando. Entonces, la medicina china pues hace un recorrido junto con esta modernización de la nueva era, de la nueva sociedad, ¿no? Entonces, la Universidad de Medicina es muy, muy, muy... tiene mucha solera, es una muy buena universidad. Sí, 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 sí. Qué Tiene lindo. muchos buenos profesores. Entonces, ¿cuáles serían esas terapias? Retomando ese tema de las terapias, ¿cómo sería ese tratamiento? Bueno, tú ya sabes que la que más se conoce a nivel mundial es la acupuntura. La acupuntura, nosotros decimos que la acupuntura es como la locomotora. Que sale al exterior de China y que todo el mundo conoce, ¿no? Es la que lleva detrás todos los vagones con las otras terapias, ¿no? Pero como la locomotora principal es la acupuntura, ¿no? La más conocida, la más practicada, la que tiene más reconocimiento actualmente fuera de China, etcétera. Y luego pues tenemos muchísimas técnicas, por ejemplo, el Pacuan, que es el que tú has mostrado, ¿no? Las ventosas que se utilizan muchísimo en China, muchísimo para muchísimas dolencias, para muchísimas. Luego pues por ejemplo tenemos la moxibustión con la planta de la Artemisa. Todo le tengo, todo le tengo. Las tienes todas, sí, sí, esta es muy Huele importante riqui, porque huele rico. y huele muy bien, sí. Porque la artemisa, esta planta de la que está hecho el puro de moxa, tiene una cualidad muy importante. Están hechos de artemisa, ¿eh? Esta planta tiene la cualidad de poder poner calor dentro del cuerpo. Entonces, solo aplicando un calor superficial con la moxa, con el puro de moxa en la superficie del cuerpo, este calor entra y puede, por ejemplo, potenciar la fertilidad. ¿Por qué? Porque puede calentar un útero que está frío o que tiene humedad, etcétera, etcétera, y potenciar, por ejemplo, la fertilidad o aliviar muchísimos dolores articulares, ¿no? Porque muchas veces el dolor articular, las artritis, suele ser frío en la articulación, ¿no? Entonces, el puro de moxa lo que facilita es que ese frío salga hacia afuera. Entonces, hay muchas Eso es, técnicas. Luego, ¿como qué distancia es más o como es más o menos esta distancia? O sí, no puede muy, ser. sí, depende también del grosor de la piel de la persona y de su sensibilidad, Ah, ¿no? Por eso siempre preguntamos, si está muy caliente me lo dices, pero sí, una distancia pues de unos 5 centímetros más o menos. También ya, depende del tamaño del puro, ¿eh? Si es un puro muy ya, grande, este puro es más pequeñito, pero si es un puro más ancho, entonces pues evidentemente el calor hay que dispersarlo un poquito más, ¿no? Y ya. luego pues hay técnicas, dime, dime, dime. Y esta, ¿cómo, en qué, esta, en qué nos ayuda?
Las ventosas tienen muchísimas aplicaciones. La más conocida, y es que vemos a todos los deportistas de élite con las marcas de las ventosas, ¿no? Cuando vemos las Olimpiadas por la televisión. Bueno, pues sí, ¿por qué? Porque lo que hace la ventosa es levantar, succionar sin dolor, ¿eh? Porque da la marca y es muy aparatoso, tú lo sabes, es como, Dios mío, parece que me hayan pegado un golpe aquí, ¿no? Pero no, en realidad no duele, simplemente haces un poco de ventosa, notas la sensación y lo que hace es levantar todos los tejidos hacia arriba, musculatura sobre todo, etcétera, con lo cual la sangre puede circular mejor y oxigena todos los tejidos. Entonces, pues evidentemente alivia la tensión, que es para lo más utilizado, pues, sobre todo para aliviar la tensión. Pero en China se le dan muchas otras cualidades, ¿no? Pues para quitar, por ejemplo, el viento frío cuando tengo un resfriado, pero ya son unas aplicaciones un poco más complejas, ¿no? Pero sirve para muchas cosas, para aliviar una tensión, para sentirme mejor, para dormir mejor también. Tiene muchas cualidades, muchas Claro. funciones, sí. Yo recuerdo cuando era pequeña, niña, que una vez alguien tenía en mi casa un dolor tremendo y lo acostaron y mi mamá cogió un vaso de vidrio y le puso la vela y empezó a mandarle así y le salvó en ese momento y que yo decía, ¿eso de dónde salió? Y mi Sí, mamá sin conocimiento, pero es como que esta tradición de la ventosa que no sé en qué momento llegó sí a, llegó, a, sí, sí, a estos países y sí. los abuelitos de nosotros de alguna manera conoció esto, no sé, y se regó la información y ya empezaron a hacer a muchas personas esto y muchas personas con dolores fuertes que no pueden ni moverse los sacaban adelante y yo decía, wow, qué Sí. chévere, yo no tenía ni idea en esa época que esto era de la medicina tradicional china. Tradicional China, pero en Y México está mira, muy implantado, por ejemplo. Sí, sí, sí. Guatonren, Sí, es muy el bonito. Este también tonren, es de China, ¿no? este es de China, este sí me llegó por avión, o sea, también Ah, como muy lo bien. otro, pero este fue por otro lado. Vale, Jovencito me encanta porque pues voy conociendo sobre los meridianos, que es donde claro. estas rayitas y Vale. pues que son Sí, los sí, meridianos sí, del sí. sol. Me parece espectacular ese tema. Y bueno, pues, y Cristina, cuéntame, eh, ¿qué tipo de enfermedades en sí que actualmente nos da esas enfermedades tan modernas o también qué tipo sí, de problemas de salud nos ayuda la medicina a solventar? Desde lo más sencillo hasta una más compleja. Vale, bueno, en general podríamos decir que la acupuntura es como un coadyuvante de cualquier enfermedad, pero como top, ¿vale? Mira, va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien para todos los dolores crónicos. Para todos los dolores crónicos, la acupuntura es extraordinariamente útil y práctica, ¿no? Porque además alivia de una manera muy rápida, eso no se necesita mucho tiempo. Para todas las migrañas, hay gente que tiene muchísimas migrañas, dolores de cabeza de manera crónica. Para problemas digestivos va muy bien, muy bien, muy bien. Realmente va muy bien. Para temas de ansiedad, hay puntos de acupuntura que solo pincharlos una vez, la persona o se puede relajar o siente una sensación de felicidad, de paz interior, ¿no? Con solo ciertos puntos muy concretos, ¿no? Entonces, para la ansiedad. Me puedes dar un puntito para la ansiedad? Porque justo tengo una persona que tiene este problema. Por Ah, si luego te les... lo digo. Luego te lo digo, Ah, vale. bueno, ya, ok. Vale, luego Ya, te lo muy digo. bien. Ya, ok, Y luego, bueno, vale, claro que sí. ya. Y para el insomnio, por ejemplo, va muy bien para el Ya. insomnio, para las alergias. Y luego también lo que va muy bien es para apoyar a todos los tratamientos, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Porque tú sabes que con los tratamientos oncológicos hay muchos efectos secundarios, ¿no? Y la acupuntura ayuda mucho a reducir estos efectos secundarios, ¿no? Y luego, pues para la rehabilitación de lesiones,
sobre todo de traumas, tienes un accidente, etcétera, tienes dolor en las cervicales, la acupuntura va muy bien, porque la acupuntura para este tipo de dolencias es relativamente muy rápida. Y luego ya, pues para enfermedades crónicas como coadyuvante para ayudar, porque no es que la acupuntura sea solo la acupuntura cura esto, no, a veces pues es un poco de medicina occidental con un poco de acupuntura o solo plantas chinas o plantas de otro autóctonas de otro país con la acupuntura, a veces combinada, a veces sola, pero normalmente para este tipo de dolencias es cuando tiene mejor resultado. Sí, se hacen una buena comunión esas dos. Sí, sí. La verdad es que la medicina occidental se complementa muy bien con la medicina china porque quizás la medicina china, como es una medicina que no es muy invasiva, ti- se ajusta muy bien a la naturaleza del cuerpo humano. Entonces, la ventaja que tiene es que las dos juntas se potencian. Esto lo vimos, por ejemplo, en el COVID. Cuando hubo aquí en Wuhan el coronavirus, ¿no? Cuando abruptó en Wuhan, se utilizaban las dos medicinas juntas. Es decir, se utilizaba, dependiendo del grado, de la intensidad, del grado de gravedad, ¿no? De la persona, pues se utilizaba la medicina occidental junto con la medicina china. ¿Por qué? Porque al utilizar plantas chinas, en ese caso no tanto la acupuntura, sino directamente plantas chinas porque había que rebajar pues toda la fiebre, etcétera, ¿no? Infecciones, etcétera. Entonces, la medicina china potencia la medicina occidental y la medicina occidental también lo que hace es que la medicina china junta entre mejor en el cuerpo. Es como que las dos Ya, juntas, en su justa medida y siempre bajo un diagnóstico claro. concreto de la persona, se complementan muy bien. Entonces, las dos medicinas aquí son usadas siempre, por ejemplo, las personas que tienen igual diabetes o que tienen cáncer, siempre complementan los tratamientos de medicina occidental, siempre quiero decir quien quiere, ¿no? Pero, o por ejemplo, hipertensión, enfermedades que son así como muy corrientes, siempre las complementan con medicina tradicional china. ¿Qué pasa? Que tienes que tomar menos medicina occidental. ¿Quiere decir Claro, esto que no tienes que tomar? No, en muchos casos, si tú eres diabético, te tienes que pinchar insulina. No hay un sustitutorio de plantas, pero sí ya, que es verdad que igual tomando medicina tradicional china junto, no necesitas tanta insulina, con lo cual ya reduces mucho los efectos secundarios, ¿no? ya, genialísimo. Y ha llegado a pasar alguna enfermedad oncológica donde solo con la medicina tradicional china en China se cura? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros entendemos el curar de una manera diferente. Ya, Porque ¿cómo nosotros entendemos cuentan? el... Claro, yo creo que la diferencia también que tiene la sociedad china es que ellos entienden la medicina china de otra... Bueno, no, la medicina china no, entienden como la enfermedad como algo holístico, ¿no? Entonces tienen muy en cuenta los hábitos de vida. Cuando estoy enfermo los tengo que equilibrar si los tengo desequilibrados y luego tengo que mantener un muy buen estado de ánimo. Es decir, el propio paciente tiene muy en cuenta todos los factores que pueden incidir en su mejora. No es solo que la medicina china me cura o no me cura, sino que yo sé que yo me curo también. Es esa Ya, conciencia, ¿no? De decir, bueno, me he desequilibrado, voy a buscar un poco los factores que me han llegado aquí, voy a intentar modificarlos, voy a intentar recuperar el equilibrio y luego con la ayuda de la medicina china me puedo recuperar bien o no, etcétera. Sí, hay muchos casos evidentemente que se recuperan solo con medicina china. De hecho, mira, yo por ejemplo, pacientes que tienen parálisis facial, cuando vas a un hospital en China para la parálisis facial, muchas veces el médico de occidental te deriva a acupuntura directamente, ¿eh? Y entonces, dependiendo del tipo de parálisis facial, con acupuntura y planta se recupera y no ha habido nada más. Yo he tenido ya, casos, por ejemplo, de recuperación de parálisis facial sin medicina occidental, simplemente, o por ejemplo los espectacular. ictus. ¿Los qué?
los ictus, ¿no? Los ictus se Ya. recuperan mucho mejor con medicina tradicional china. Sí que es verdad que ha habido un abordaje de medicina occidental al principio, pero después toda la fase de tratamiento y recuperación se hacen con medicina china normalmente. Sí, Ya. sí. Eso entonces como que se acerca mucho también a la parte emocional. Creo que de allí también parte mucho esto que nos estás contando, porque los chinos ya empiezan a entender que también no solamente es como comen o tales cosas que se desviaron en algún momento, sino que ellos ya comprenden que de la emocionalidad y desde la reflexión de su conciencia y tener un cuerpo sano. Y entonces allí donde tú nos podrías contar esos hábitos que debemos mantener, según ellos, qué debemos hacer, qué método para tener un buen metabolismo. Vale, hay como cuatro pilares que los chinos tienen muy en cuenta. Los cuatro pilares. Primero es la alimentación. Mantener unos horarios, una higiene. La alimentación es básica, importantísima. Yo creo que aquí es donde tenemos más confusión en Occidente, porque en Occidente, sobre todo con la facilidad en la que se difunden diferentes teorías, pues a través de las redes, etcétera, tenemos una multitud, demasiadas teorías sobre lo que es la buena alimentación, que si hago ayuno, que si hago la cetónica, que si hago... Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos el mayor problema para abordar en Occidente, que es la alimentación. Hemos perdido mucho las bases de lo que es comer bien y con lo que es comer sencillo. Y en realidad comer es muy sencillo, ¿no? Pero nos complicamos mucho, hacemos dietas muy raras, nos cambia el metabolismo, luego no podemos volver a la normalidad. Yo creo que la alimentación es la base, el pilar quizás de los más importantes. Luego, ellos tienen un segundo pilar que es tener un sueño reparador. No solo dormir, sino reparar. ¿Por qué? Porque por la noche nuestro cuerpo desintoxica, por ejemplo, el hígado trabaja de 1 a 3 de la madrugada y nos limpia la sangre. Si yo no estoy en un sueño profundo, no puedo hacer este trabajo. De 3 a 5 es el pulmón el que desintoxica todo lo que yo he respirado, los humos de los coches, etcétera. Si yo no estoy en sueño profundo, no puedo hacer esta desintoxicación. Entonces, cuando yo me levanto por la mañana, si no he tenido un sueño reparador, evidentemente me levanto aturdido, embotado, con dolor de cabeza, no tengo energía. Entonces, el sueño es fundamental. Y luego hay un tercero, que es el movimiento, que cada uno debe adaptar a sus condiciones, ¿no? Pero sobre todo se hace mucho hincapié en tener un movimiento suave, ¿no? Evidentemente, si eres una persona joven de 20 años, pues puedes hacer, pero normalmente un movimiento que sea constante en el tiempo, que siempre te muevas. El cuerpo está hecho para moverse, para tener movimiento. Entonces, el movimiento es fundamental. Andar, caminar, practicar un poquito de chikung, pasear, el movimiento. Y por último, un pilar fundamental es el gestionar las emociones. De hecho, cuando tú vas a un hospital de medicina tradicional, bueno, vas a ver a un médico de medicina tradicional china aquí y te da un diagnóstico y, por ejemplo, te dice, pues mire, usted tiene, por ejemplo, pues un bloqueo de chi del hígado o tiene una insuficiencia de bazo estómago, de yang, y no puede hacer la digestión, etcétera, ¿vale? Entonces, él te da un tratamiento que puede ser tanto acupuntura, con plantas y tal, pero siempre, 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 siempre te dicen, y sobre todo, intente, por ejemplo, si dices, pues mire, es que tengo mucho estrés y tengo malas digestiones porque muy bien, intente no enfadarse, intente gestionar las emociones. ¿Por qué? Porque el enfado crea mucho fuego, asciende. De hecho, una persona enfadada la vemos toda roja, ¿no? Pues los chinos explican que ese fuego de hígado asciende y todavía empeora mucho más la situación. Por eso es tan importante integrar la gestión de las emociones siempre. El miedo, cuando tenemos una enfermedad grave, hay que gestionarlo. El exceso de pensamientos hay que gestionarlo porque debilita el bazo estómago. Entonces, las emociones también son un pilar muy importante de toda la cultura de salud de medicina china, sí. Claro, lo ve uno como que el cuerpo es la respuesta de lo emocional. Entonces el Sí. cuerpo se va a enfermar por una respuesta y se va a manifestar porque va a decir, o sea, mi estómago también se enferma porque
tu emoción me está maltratando de alguna manera. Los órganos ahí como que hacen bulla, ¿no? O sea, mire, me estoy Sí. enfermando porque tú estás, qué conexión tan linda que es la medicina tradicional china, donde nos dice que el corazón tiene mucho con la parte seguramente de la tristeza y que o los pulmones, o también el miedo que se puede reflejar en tal órgano. Eso es Sí, importantísimo. es importantísimo, sí. Además, esa conexión puede ser que la emoción cree la patología o puede ser que la misma patología cree una alteración en las emociones. Por ejemplo, hay muchas depresiones que son porque igual, por ejemplo, pues tengo un pulmón, la energía del pulmón muy baja y tengo muchísima tristeza. Y esa energía del pulmón es la que crea que yo tenga una mente triste, en depresión, y muchas veces es la emoción la que provoca, ¿no? El síntoma, ¿no? Es una correlación entre emoción y Correlación. cuerpo, ¿no? Sí, sí, muy En algún importante. momento yo escuché una persona en Colombia que también tuvo un problema de corazón, que aguantó muchas operaciones, ese corazón estaba fuerte a nivel físico en el sentido de las operaciones de corazón, pero le daban muchas cosas, su debilidad del corazón no era por las operaciones, sino por la emoción que tenía Ah, de tristeza. Era claro. extraño porque como comía bien, su corazón músculo estaba bien a nivel de que aguantaba las operaciones, pero Físico, a nivel claro. tristeza le estaba matando y le quería dar un paro cardíaco. Entonces uno dice, wow, esa persona que se cuida, pero emocionalmente está con un paro cardíaco. Porque cualquiera dice, uy, es que tengo el colesterol alto o es que tengo una vena así. El problema de esa persona era casi que emocional. Entonces su Mm, corazón estaba así frágil. Mira, nos muy- quedan 3 minutos, se nos pasó ¡Ay! rapidísimo. Bueno, escúchame, nos quedan 3 minutos. Venga, va, puntos, puntos. Solo te los menciono, ¿vale? Ya, El Shenmen de la mano en la muñeca y el Neiguan. Te dejo estos tres, ¿vale? ya. Shenmen creo que es corazón 7 y pericardio 6 que es Neiguan, ¿vale? Ricardo Para 6 por acá. Sí, sí, qué lindo. Y en la orejita también, bueno, ese es un sí, sistema más francés, creo. auriculoterapia, sí. Bueno, y así como para hacer un cierre bien hermoso, inspirador, ¿qué nos puedes contar así de esa sabiduría? Algo así como un poemita o no sé. Vale, pues mira, hay muchas historias, ¿no? Pero a mí me gusta mucho que hay un poema que se llama el poema de la longevidad, que son como si dijéramos un decálogo, ¿no? De que como consejos que te dan 10 sabios, ¿no? Y cada sabio ha llegado a la longevidad porque ha mantenido algo, un aspecto en su vida, pues muy equilibrado, ¿no? Entonces, te leo los 10 Sí, consejos, ¿no? bueno, Uno de los sabios nos dice, yo no tomo alcohol, entonces nos quiere decir que con moderación, sobre todo moderación con las bebidas alcohólicas, moderación, no quiere decir que no se pueda beber, ¿eh? Otro ya, te dice, pues yo camino después de comer. Eso nos pone énfasis en la importancia que tiene el ejercicio suave, ¿no? Siempre, pues por ejemplo, pasear, etcétera. Otro dice, yo trabajo con mis manos, que es el hábito de mantenerse activo y productivo, tener algo que hacer productivo en la vida, algo que te ilusione. Y otro dice, yo me lavo la cara con agua fría, que es un hábito que vigoriza mucho el cuerpo, ¿no? Por la mañana. Otro dice, yo mastico bien la comida, porque comer despacio y con atención ayuda al sistema digestivo. Otro dice, yo me lavo la ropa por mí mismo, que es como diciendo, hay que tener humildad también en hacer las cosas de uno mismo y sobre todo por la sencillez, ¿no? Otro dice, yo me expongo al sol, que es el hecho de que el yang del sol es la recarga de la vida, ¿no? Otro dice, yo respiro aire puro por la mañana, yo tengo una mente tranquila y el último dice, yo sonrío y nunca me enfado. ay, qué Pues este rico es un poco, sonreír. un poco el decálogo de los consejos de los 10 sabios de la medicina china. Espectacular y bellísimo ese poema. Me encanta lo Muy que nos has bonito. dicho, lo que nos has Sí. compartido hoy, Cristina. Para mí ha sido un aprendizaje en estos 40 minutos que se nos va el tiempo.
Antes de que se nos corte, te agradezco enormemente. Espero que nos volvamos a encontrar. Gracias a ti, Marisol. Muchísimas gracias por tu invitación. Ya sabes, a tu disposición siempre que quieras para lo que necesites. Y nada, pues espero que te vaya todo muy bien y a todos los oyentes también.